El exministro Carlos Basombrío está con nosotros. Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Acá a la orden. La columna de hoy, por cierto, muy interesante en El Comercio, y me gustaría empezar por allí sobre... revisas las 9 encuestas, me parece, ¿no? Que son 9 encuestas que muestran cómo se ha ido acortando la diferencia. Y hay algo muy interesante también que tiene que ver con que no necesariamente son los éxitos o los goles o la estrategia puramente observada y aplicada de la señora Fujimori, sino también los errores del señor Castillo. Esto que tú miras así de esta forma, ¿lo consideras ya definitivo o este plan que está presentando Castillo, el plan 200, referido al Bicentenario, podría darle un giro para ti? Jaime, antes de entrar directamente a la respuesta, quisiera que no vaya a haber ningún malentendido. Tú dijiste va a hablar Carlos Basombrío sobre Castillo y después va a venir la segunda parte donde aparezco yo como una especie de vocero del anticastillismo. No, para nada, mí, para nada. Ya, yo disculpa lo que si se entendió así. No. Digo, sé que no lo planteaste así, pero para que no haya ninguna posibilidad de Gracias por eso. A mí me parece el peor escenario que ha podido ocurrir en el Perú que estos dos candidatos sean los que han pasado a la segunda. Así es. Me parece una tragedia para el Perú, ¿ya? Y ese es mi punto de partida para mi reflexión. Sí, efectivamente, creo que no he hecho ningún descubrimiento muy especial. Las tendencias han cambiado notoriamente y están ahora, digamos, encaminadas más bien a favorecer a la señora Fujimori, ¿no? Ahora, como digo en el artículo, yo no creo que ella ha sido muy hábil tácticamente en aprovechar la soberbia del señor Castillo, de que se sentía muy seguro de véngase a Chota a discutir, ahí vamos a ver, equivocándose constantemente en la valoración de lo que decía, y la señora Fujimori supo aprovecharlo muy bien. Y creo que en general lo que ha habido para el cambio de tendencia son varios elementos que hablan mal de la campaña de Castillo y de quién es Castillo, más que dan cuenta de grandes, digamos, cambios en lo que ella debiera ofrecer al país. En relación a Castillo, ya sabe, cada vez se sabe más de los vínculos evidentes con sectores vinculados a Sendero Luminoso. Yo creo que si hay alguien en el Perú que hoy día no lo crea, yo no he dicho que él es senderista, pero que tiene vínculos con ellos cotidianos. Lo que ha salido en el correo de hoy, en una reunión en Bolivia hace no mucho tiempo, donde está con el responsable del Movadef en Bolivia, y esto, ya por favor, ya digamos, no nos hagan creer que eso no es posible. Está también las contradicciones entre Castillo y Cerrón, que también son un tema que los está golpeando. También sus propias afirmaciones. Los técnicos, los equipos técnicos son cosas del pasado. Yo no voy a caer en la repartija, presentarle al país equipos técnicos. Entonces me parece que ahí hay el mayor conocimiento del personaje y su entorno hace que menos gente se sienta animada a votar por él. Y en el caso de ella, me parece que es solamente este aspecto táctico el que le ha dado un avance. Ella creo yo, no entiende que con 8% del electorado el país no la estaba escogiendo para gobernar. Simplemente le ganó a otros pequeños candidatos que eran más frívolos, más incompetentes, y que ella tiene, si quiere tener niveles de credibilidad y ganar las elecciones, que es lo que quieren ambos con toda razón, tiene que dar cuenta de que no va a haber un gobierno fujimorista, sino lo que habría de haber es un gobierno de unidad nacional, etcétera.
Y en ese sentido, por ejemplo, todo el discurso de que el indulto va de todas maneras, Sí. da cuenta de que no entienden muy bien la naturaleza del por qué están participando en la segunda vuelta, Hay casi de algo, casualidad. hay algo bien interesante en la cronología respecto a lo que pasó el 2017. Y de ahí viene un poco esto que podría entenderse indirectamente, no sé si hasta subliminalmente, que tienes una voz protagónica, con conocimiento de causa, informada respecto a un momento en la historia reciente en que Pedro Castillo tuvo actividades públicas y tuvo vínculos que sin duda preocupan. Pero me llamaba mucho la atención cuando repasabas esos hechos, que yo recuerdo muy bien, que no solo eran los vínculos aparentes con personas vinculadas al Movadef, personas además vinculadas, Movadef, Sendero Luminoso, sino que además Castillo pactó con Becerril, con la bancada de Fuerza Popular, es decir, cualquier manera para llegar a conseguir el objetivo de Castillo, desestabilizar la educación en su momento, y el objetivo de Fuerza Popular de tirarse abajo a Kuczynski sin importar el precio. Hoy que ves la candidatura de Pedro Castillo, a la luz de los hechos del 2017, ¿qué preocupación te genera la posibilidad de que Castillo sea presidente? A ver, la primera cosa es coincidir contigo plenamente. El fujimorismo es uno de los grandes responsables de la figuración política que le dieron y la carta de ciudadanía para ser interlocutores de ellos en el Congreso, privilegiados, con el único objetivo de golpear al gobierno del presidente Kuczynski. Y lo lograron, por supuesto. Lo lograron, claro que sí lo lograron. Pero había un a cualquier precio, en todo caso. A cualquier precio, y ahora tenemos lo que tenemos. Ellos son corresponsables de la creación de la figura de Pedro Castillo. A ver, sobre las preocupaciones que yo tengo, yo creo que cualquiera de los dos que gane las elecciones va a tener un país sumamente complicado, sumamente complicado. Es un país que va a estar muy polarizado en relación a cualquiera sea quien gane, va a ser hiperfiscalizado como corresponde, mucho más que incluso que en otros casos. Hay una demanda social de mejoras en la calidad de vida que en la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta se han planteado como cosas que se pueden obtener casi de inmediato, y ese es otro precio que se va a pagar en la vida, en la vida política del país, gane quien gane. Nadie tiene mayoría en el Congreso, entonces no va a ser fácil para ninguno de los dos. A mí me parece, y eso no quiere decir que haya definido que voy a votar por la otra persona, me parece que Castillo es una persona que no debería ser presidente del Perú. Lo digo con toda sinceridad. A mí, los que tenemos edad y hemos vivido lo que ha sido Sendero Luminoso en este país, tenemos razones morales, éticas para decir que es intolerable ese coqueteo, esa cercanía. Pero ahora me preocupa más incluso la vaguedad de las propuestas que tiene, lo poco articuladas que son. Por favor, es una persona que dice que va a presentar ahora su plan de gobierno. El plan de gobierno de los partidos se presentó al inicio de la primera vuelta y es como el que ha postulado. Uno no puede cambiar de plan de gobierno por conveniencia a la mitad del camino, ¿no? Es una persona que nos dice que va a aumentar el presupuesto de educación y de salud a 10% del PBI. Eso significaría que ya no habría dinero para casi ningún otro ministerio, nada. O sea, él no conoce siquiera la diferencia entre presupuesto de la República y Producto Bruto Interno. Entonces, esa es la tragedia de la política peruana, donde se saltean las etapas y donde se puede llegar a la aspiración presidencial por el azar, porque algo importante de azar ha habido en todo esto,
y poner una persona que no tiene partido, que no tiene programa, que no tiene gente que todavía, por lo menos, llevamos más de la mitad de la segunda vuelta, gente que podría definirse como gente técnica con la cual va a gobernar. Recuerden que no se necesitan 5 o 6. Para gobernar un país se necesitan cientos. En la primera línea nada más. Y ojo, también ese es un déficit de la señora Fujimori. Claro. Ella tiene algo más que eso, que lo de Castillo, pero tampoco es que tenga garantizado con el entorno limitado del Fujimorismo la posibilidad de gobernar este país. Claro, ¿no? pero, por ejemplo, cuando se hacen señalamientos como los que tú recuerdas del 2017, la primera reacción del equipo de Castillo y sus seguidores es que se está terruqueando al señor Castillo, se está terruqueando a Perú Libre, que es no la manera de conducirse en una lid política, en una lid electoral. Esto contrastado con los hechos que tuviste a la vista en el 2017, ¿lo consideras válido o crees que es una estrategia simplemente decir terruqueo, pero en realidad hay cosas? Vayamos claramente, Bueno, es decir, ¿hay probados reales vínculos entre el señor Castillo, entre el señor Cerrón y Sendero Luminoso, sí o no? Saquemos de lado al señor Cerrón, A Cerrón. que yo no he dicho en ningún momento que tenga esos vínculos. Tengo una discrepancia frontal con su visión estatista absoluta de la economía, que es una recreación de lo que fue los primeros años de Cuba, porque ahora los cubanos están tratando desesperadamente de abrir su economía para tener mucho más economía de mercado. En fin, Cerrón está viviendo su pasado de hace décadas cuando era estudiante allá. Pero los vínculos de este señor con el Movadef no se me ocurrieron a mí. Yo era ministro del Interior y cuando comienza esta situación, los organismos de inteligencia del Estado dedicados principalmente a la lucha contra el terrorismo me emitieron un informe muy documentado y otros organismos de inteligencia del Estado hicieron lo propio, porque ellos tienen la obligación de seguir atentamente la evolución de los organismos de fachada del Sendero Luminoso, dentro de los que se encontraban, por supuesto, los SUTEP-CONARE, que se reunificaron en torno al señor Castillo. Y además yo quisiera decir, la información que hay sobre el tema Castillo, del señor Castillo, en relación a esos vínculos, y no es solo la del 2017. Yo no sabía, y me he enterado por los medios, que luego él funda un nuevo sindicato de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, que se llama algo así, Sí. con el mismo grupo de Movadef con que había hecho esta alianza. Se mantienen como sindicato y tienen reuniones y con los ministros o quieren tenerlas con esta gente del Movadef. Hay viajes al exterior que, como es normal, la Dirección contra el Terrorismo los ha monitoreado, donde aparece con gente claramente que no niega su vínculo con el Movadef. Entonces, no me digan que no hay ese vínculo o que es terruqueo. Sí, es fácil defenderse de eso, de que es terruqueo, porque de nuevo, esta es la tragedia de este país. Los que todo el tiempo decían, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, mintiendo, y quienes acusaban de terroristas hasta gente del Partido Morado, para discrepar con ellos, son los que crearon esa imagen y cierta del terruqueo, pues. Eso era una práctica asquerosa que lo que ha generado es que cuando el problema real está ahí, mucha gente diga, otra vez, ¿será cierto o no será cierto? Claro, claro. Así que creo que hay también de nuevo una responsabilidad ahí de los fujimoristas, que a cada persona que discrepaba desde la izquierda con ellos eran terroristas. Entonces ahí están las consecuencias también de todas esas barbaridades que hicieron, ¿no? Claro, pero digamos que en este caso, en el de Castillo, porque claro, se decía terruca hasta Verónica Mendoza, ¿no?
¿no? Y a gente mucho más de centro. A Julio Guzmán, ¿no? El gobierno morado senderista. Le han dicho, y más recientemente le han dicho terrorista al presidente Sagasti. Claro. Y creo que hasta también al que ha caído en desgracia, el presidente, me he olvidado su nombre, sintomático, su predecesor. Vizcarra. Vizcarra. Sí, también. Entonces, eso hace que se desnaturalicen las cosas, y cuando aparece la información clara, documentada, que va a seguir saliendo porque los hechos son irrefutables, ¿no? Son documentados, son grabaciones, son fotografías, filmaciones, firmas en padrones, etc. No estamos hablando de frases de otro tipo. Pero, en fin, de nuevo, una gran responsabilidad de los humoristas que podrían, con esas dos temas que he mencionado, podrían contribuir ahora a que termine ganando una persona tan cercana, si es que no algo más, a Sendero Luminoso. Eso no es broma. Es una de las tragedias más grandes que pueden ocurrir en un país que vivió la violencia tan espantosa que vivió el país por la declaración unilateral de guerra contra la democracia. Recuerden que Sendero Luminoso empieza exactamente el día que se recupera la democracia. Entonces, a mí me parece que eso no es poca cosa, y hay mucha gente que lo ve, que no tiene... A ver, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, la gente del Frente Amplio, que solo ve sus simpatías por ser radicales de izquierda, pero pueden soslayar ese tema de Sendero Luminoso con tanta claridad, con tanta tranquilidad, cuando si hay alguien que sabe perfectamente quién es el señor Castillo, es la gente de Patria Roja que está con Verónica Mendoza. Porque ellos eran el blanco de esta gente, y el objetivo de esa huelga era contra Patria Roja. Lo recuerdo perfectamente. Se callan. Sí fue ahora. Perfectamente. Y también conciliar con toda la visión antiderechos de la mujer, digamos, derechos de la política de género, con una tranquilidad que me parece pasmosa. Pero, en fin, así es nuestra política. Le vamos a hacer las consultas debidas también a nuestra siguiente invitada. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Que tengas muy buenas noches. El exministro Carlos Basombrío con nosotros. Esta parte, digamos, de la cronología queríamos incorporarla también, porque es una versión de parte, ¿no? El señor Basombrío era ministro y recibió información de inteligencia de personas aparentemente cercanas, próximas, ¿no? Fotografías y demás, vinculadas al MODEF, que auparon la huelga que dirigió en su momento Pedro Castillo. Y este último incidente, o esta bronca, esta guerra interna entre el CONARE-SUTEP en el 2017 contra Patria Roja, que controlaba el SUTEP Lima, la recuerdo perfectamente. Yo estuve en el local de Camaná, en el centro de Lima, donde manda Patria Roja, ¿no? Donde dirige Patria Roja, y cuando iba a buscar la versión de los dirigentes del SUTEP, estaban encadenados. Yo tuve que entrar y volvieron a poner la cadena. Estaban asustados. Me decían, no, vienen los de CONARE, están vinculados al MODEF. Lo recuerdo. Ahora que lo ha mencionado Carlos Basombrío, lo recuerdo perfectamente. Y la entrevista que le hice al dirigente entonces del SUTEP la tuvimos que hacer encadenados. O sea, con la puerta del Jirón Camaná, con cadenas. Eso nomás, como datos que usted tiene que anotar en sus papelitos, tienen que ir anotando para tomar una decisión sobre un voto informado. Nada más. Y ahora vamos a la pausa y viene Indira Wilca. Indira Wilca fue congresista de la República en el Congreso disuelto, también fue parte de Juntos por el Perú, una rectificación. Dije que era actualmente parte de Juntos por el Perú, no es así, ahora ella forma parte de En Movimiento. Finalmente Indira Wilca respalda a Pedro Castillo, porque nada está dicho.